forma mandan mensaje, ¿no? Bueno, el nivel 2, la clase de hoy día, es de proporcionalidad directa. Eh, Cuando estamos en proporcionalidad directa, estamos teniendo dos magnitudes, ¿ah?, que se relacionan en forma directamente proporcional cuando yo divido estas dos magnitudes y me dan siempre un valor, un mismo valor K. Acá nos dice la definición, ¿ah? Por ejemplo, miren, acá hay un automóvil, dice que consume 30 litros de combustible para recorrer 240 kilómetros. Y me dan un cuadro donde está la cantidad de combustible que consume y en la otra columna sería la distancia que recorre. Eh, para 30 litros utiliza 240, recorre 240 kilómetros. En 15 litros consume la mitad también de kilómetros. Consume la mitad de litros y consume la mitad de distancia recorrida, que sería 120. Eh, en 10 litros recorre 80 kilómetros. En 50 litros recorre mayor cantidad de kilómetros, 400. Y para 25 litros recorre 200 kilómetros. Bueno, entonces lo que nos dice la definición, que si ustedes dividen una magnitud con la otra, para que si son directamente proporcionales estas dos magnitudes, en este caso los litros y los kilómetros, me tiene que dar el mismo resultado. Fíjense, 240 dividido 30 me da 80. Igual, si yo hago 120 me da 8. 8 digo, no 80, me da 8. 120 dividido 15 me da 8, 80 dividido 10 me da 8, 400 dividido 50 me da 8, y con la otra y la última fila, 200 dividido 25 me da 8 también. Entonces, estamos en presencia que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces acá por eso aparece esta fórmula. K sería la constante de proporcionalidad, que es igual a I sobre X, o sea, dividir una magnitud sobre la otra. Y haciendo un pasaje de término, si yo quiero despejar la variable I, me va a quedar I igual a K por X. ¿Ah? El X que estaría dividiendo, ahí pasa multiplicando y me queda esta fórmula. Fíjense acá lo que yo les decía anteriormente. Yo divido 240 dividido 30, me da 8. Y así con todas las divisiones me dan siempre el mismo valor. Ese valor se llama constante de proporcionalidad. Si eso sucede con los valores de estas dos magnitudes, cualquier valor que yo tome, de estos dos, cualquier dos valores que yo tome, me dan siempre el mismo resultado. Estamos en presencia de una proporcionalidad directa. Bueno, veamos un ejemplo. Acá dice una moto recorre 100 metros en 4 segundos. Entonces acá fíjense la distancia del metro, 100, y lo recorre en 4 segundos. Y me preguntan qué distancia recorre en 50 segundos si su velocidad es constante. Entonces en 50 segundos, qué distancia el metro recorre, no sabemos, entonces sería X. Una característica de esta proporcionalidad directa, de estas dos variables, es que si una de las variables aumenta, la otra también aumenta. ¿Ah? O por el contrario, si una de las variables disminuye, la otra también disminuye en la misma razón. Entonces, esto con los datos que tenemos, vamos haciendo el planteo.
el planteo quedaría así: 100 sobre x igual a 4 sobre 50. Entonces ese sería el planteo y tenemos que despejar x de este planteo. Entonces multiplicamos cruzado acá los medios proporcionales, sería x por 4, o sea 4 por x es lo mismo, es igual a la multiplicación de 50 por 100. Se multiplica cruzado y me queda esto. Pero como necesito saber el valor de x, el 4, hagamos haciendo pasaje de término, pasaría dividiendo. Entonces se hace 100 por 50, 5000 sobre 4, 1250. 5000 dividido 4, 1250. Entonces a los 50 segundos recorre 1250 metros. Entonces esa es una forma de resolver este ejemplo de proporcionalidad directa. Bueno, acá hay otro ejemplo, un ejemplo de aplicación. Acá dice: un equipo de construcción necesita preparar hormigón para una losa. Se sabe que para mezclar un volumen de 3,5 metros cúbicos de hormigón se requieren 700 kilogramos de cemento. Si se necesita preparar un total de 14 metros cúbicos de hormigón para completar la losa, ¿cuántos kilómetros de cemento serán necesarios? Bueno, acá tenemos que identificar los datos que me dan y qué magnitud estamos teniendo. Acá primero me dan un volumen, que yo lo llamo volumen 1, que es 2,5 metros cúbicos. Tenemos el volumen y tenemos el otro dato que me dice: para ese volumen se requieren 700 kilogramos de cemento, que es la masa. Masa 1, 700. Ahora, si se necesita preparar un total de 14 metros cúbicos, que sería el volumen también, pero un volumen 2, acá por eso ponemos volumen 2, que es 14 metros cúbicos. ¿Cuánto vamos a ocupar? ¿Cuántos kilogramos de cemento vamos a ocupar? Que la masa, que no sé, y esa aparece con la letra C acá. Bueno, le llamamos, en vez de X le podemos llamar un C. Entonces hacemos el planteamiento: el volumen 1 sobre la masa 1 es igual al volumen 2, o sea, la otra dato que me dan, sobre la masa 2 que necesito para ese volumen. Entonces acá sustituyendo los datos me quedaría así: 2,5 metros cúbicos sobre 700 es igual a 14 metros cúbicos sobre C o X, que este valor no lo sé. Haciendo pasaje de término, el C multiplica al 2,5 y el 700 multiplica al 14, ¿no? Quedaría hasta acá este planteamiento, quedaría ahí. Pero como lo que no sé es C, entonces este 2,5 pasaría dividiendo acá. Pasa dividiendo. Entonces, haciendo la cuenta, estos metros cúbicos se cancelan, se simplifican. Y 14 por 700 dividido 2,5 me da 3.920 kilogramos. Esa es la cantidad de cemento que necesito para hacer 14 metros cúbicos de hormigón. Bien, bueno, eh, así vamos calculando las magnitudes que nos están pidiendo, desconocidas. Bueno, las actividades. Dice hallar la constante de proporcionalidad de estos incisos. Entonces, por ejemplo, de acá yo sé que la constante es el resultado de la división. Por ejemplo, del inciso A vamos a sacar la constante. Si yo divido, la constante es K, sale
de dividir las magnitudes, digamos, como en este caso yo tengo 50 sobre 6, con uno nomás que yo divida, ya voy a tener ¿cuánto es la constante? 50 sobre 6, ¿no? Entonces ahí, sacando el resultado, vamos a tener el valor de la constante. Sería 8,3. 8,3 sería la constante en este caso. Entonces ahí para cada uno de estos incisos tenemos que sacar las constantes, que no es otra cosa que dividir el numerador con el denominador. Y así sacamos las constantes de proporcionalidad. La actividad 2. La actividad 2 dice: identifica qué situaciones son relaciones de proporcionalidad directa. Acá nos dicen, el primero dice, 2 kilogramos de frijol cuestan 36 pesos y 18 kilogramos cuestan 324. ¿Será de proporcionalidad directa? Entonces, bueno, yo divido, a ver, por ejemplo, hay dos formas de hacerlo: multiplicando o dividiendo, pero bueno, vamos a empezar a dividir. Si yo divido 36, el primer enunciado que me dan acá, la primera parte del enunciado, 2 kilómetros cuestan 36. Entonces, como si son de proporcionalidad directa, yo lo divido al 36. Tendría que yo divido 36 dividido 2, que es una cuentita fácil. 36 dividido 2, solo ya acuérdense que una fracción es una división. 36 dividido 2 me da 18. Entonces, ese sería mi constante de proporcionalidad. Entonces yo voy y ahora el otro dato que tengo, que me dicen que 18 kilogramos cuestan 324. Entonces yo tengo que dividir ahí 324 dividido 18. Y esto me tendría que dar 18. Si me da 18, es que son proporcionales, porque me dan el mismo valor. Sí, me da 18. ¿Ah? Entonces, en ambos casos, la división me da el mismo número. Entonces, me están diciendo que estas dos magnitudes, que en este caso serían los kilogramos y el precio que salen, los frijoles, son magnitudes que están en proporcionalidad directa. Entonces, si son directamente proporcional. Yo divido, y si me habrán dado distintos resultados, entonces ya no serían proporcionales. No serían proporcionales. Bueno, así hay que ir viendo con todas los enunciados que están acá en todas las situaciones, ¿no? Entonces cada uno de ellos hay que plantear una división. Si ustedes dividen las dos magnitudes y me dan el mismo resultado, ese resultado se llama constante de proporcionalidad. Entonces estamos en presencia de una proporcionalidad directa. Bueno, veamos la actividad 3. En la actividad 3, en la tabla se han registrado los costes de algunas decenas de flores. Completa las tablas en base a la información presentada. Entonces acá están rosas, claveles, tulipanes. Me dan los datos: docena de flores, docena de rosas y el costo que sale. Y acá me da la clave. Acá miren, este dato está completo, esta fila está completa. 5 docenas son 300 pesos. Entonces, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Y bueno, hay que dividir 300 dividido
300 dividido 5, y ahí saldría la constante de proporcionalidad. 300 dividido 5 es 60. Entonces sería la constante de proporcionalidad. ¿Mm? Entonces con esa constante puedo sacar los otros valores. ¿Ah? Por ejemplo, para 4 docenas, yo multiplico 4 por 60, me da el valor del costo. Y acá también para 6 docenas, multiplico por 60 y me va a dar el costo que me sale 6 docenas. Entonces también la constante me sirve como un factor multiplicativo para sacar la otra magnitud. Entonces para cada una de estas tablas tenemos que sacar la constante. Y acá hay que dividir, por ejemplo, en la tabla 2, 150 dividido 2 me da la constante. Con esa constante puedo sacar las otras, puedo completar la tabla. Y completar los espacios vacíos de cada una de las tablitas que están ahí. Bueno, vamos a la actividad número 4. En un circuito eléctrico dice, se mide corriente que pasa por una resistencia fija cuando se aplica un voltaje. Entonces acá tenemos datos. El voltaje 1, que son 12 voltios. 12 voltios. Se registra una corriente 1. A ese voltaje hay una intensidad 1, dice una corriente 1, que es 0,8 amperes. Si se aumenta el voltaje, o ahí ya me están dando el voltaje 2, a 30, que sería 30 volts, ¿cuál será la intensidad de ese voltaje? Entonces la intensidad y no sé, entonces sería X, la intensidad, que sería la intensidad 2. Bueno, una vez que ustedes tienen los datos, tenemos que plantear la proporción. Entonces planteamos la proporción con los datos que me dan. Entonces el volumen 1, que sería el volumen, digo, el voltaje 1, 12 volts, sobre la intensidad 1, que sería 0,8 amperes. Acá tengo volt, es igual a el voltaje 2, que sería 30 volts, sobre la intensidad 2, que sería X. La intensidad 2 no las conozco, entonces ahí calculo, hago un pasaje de término. El 12 volts se multiplica con la X, por X, y el 30 volts se multiplica con el 0,8 por 0,8 amperes. Como yo necesito saber el valor de X, que sería de la intensidad 2, lo paso dividiendo el 12 volts. El 12 volts pasaría dividiendo a este producto. Pasa dividiendo 12 volts. Y hago esta cuenta. 12 sobre 12. 30 por 0,8 dividido 12. Y ahí me saldría el valor de la intensidad que me están pidiendo. Me da 2, y como es intensidad son 2 amperes. Acá el voltaje con el voltaje se simplifican, por eso me queda amper. Entonces sería el voltaje me da 2 amperes. Ahí está, 2 amperes. Bien, bueno, así sería un ejemplo para la actividad número 4. Hay que plantear la proporción y sacar
la magnitud que nos están solicitando.